Bienvenidos a Entre Ciclos, yo soy Carolina y hoy en este nuevo episodio vamos a hablar de un tema de mentalidad, emprendimiento y liderazgo. Hoy tenemos a Adonis Martínez y vamos a hablar de cómo pasar de una mentalidad de escasez a soñar y realizar en grande. Adonis, bienvenido. Carolina, gracias por este espacio. Ujú. Yo espero compartir algo que sea de valor para las personas que nos escuchan y Ujú. si se llevan una pepita de oro, yo creo que ya salí ganando. Amén, así es. Bueno, para comenzar con la mentalidad, Adonis, ¿quién eras tú a los 18 años? Híjole. A Que ver, vamos profundos de una sí, a los vez. 18, eso fue hace 11 años, ya tengo 29. Ujú. No, yo vengo de una situación bastante, soy venezolano, entonces no solamente por ser venezolano es que uno tiene una mentalidad de escasez, sino que yo venía de un país que estaba muy tocado de muchas formas diferentes y también de una situación de, digamos, no extrema pobreza, pero muy, muy bajito. Entonces, era una persona que pensaba yo creo que como normal, como piensa todo el mundo, a ver cómo trabajo, a ver cómo hago plata o qué estudio, que no pude estudiar. O sea, Ujú. saqué nada más la secundaria y listo, la universidad no la pude estudiar, la tuve que dejar para trabajar. Entonces, yo siento que era una persona sin rumbo. O Ujú. sea, no tenía como ese norte. Quería hacer cosas. Por alguna razón pensaba en ser presidente de Venezuela, pero no tenía claridad qué iba a hacer. Recuerdo que yo los trabajos que tenía era de vigilante, cortando, en Venezuela le decimos monte, Ujú. en Costa Rica se le dice zacate, cortando el césped de las casas. Ujú. También trabajaba limpiando casas, acompañaba también a mi mamá. Y hacía un montón de trabajos que poco tenían que ver con trabajar mentalmente y mucho tenían que ver solamente con reaccionar. Ujú. Entonces, una vez trabajé en una empresa de marketing muy grande en Venezuela, tenían más de 100 colaboradores y uno de los dueños me dijo, porque me veía muy activo trabajando y me confiaba en cosas y yo lograba los objetivos, me dijo, Adonis, pero todo era en el área de limpieza, mantenimiento, como haciendo diligencias y así. Me dijo, Adonis, ¿por qué no aprendes a diseñar o aprendes a editar videos? Y yo recuerdo todavía la frase que le dije, brother, eso no es para mí. O sea, no es Wow. para mí estar sentado frente a una computadora Ujú. trabajando eso. No porque quizás no me gustara lo que hacían, es que ganaban mucha más plata que yo los que hacían eso. Mm. Trabajando menos sol, menos esfuerzo, un montón de cosas. Es porque en el fondo yo no me sentía capaz de Ujú. hacer algo diferente a lo que había estado haciendo hasta ese momento. Sí, lo que uno está programado y que le enseñaron a que tenía que hacer. Correcto, es Ujú. como Ujú. que lo de la historia del elefante. Ujú. Agarra un elefante de pequeñito, lo encadenas a una estaca clavada en Ujú. el piso y cuando crezca, que pese un montón de toneladas, el hombre ni siquiera va a hacer fuerza para quitarse esa estaca porque de pequeño lo intentó muchísimas veces y nunca lo logró. Así es. Entonces es la misma forma en la que condicionan la Ujú. mente de los niños, el entorno, la familia, sin darse cuenta. Son las mismas Correcto. creencias que se van heredando Ujú. y al final alguien con muchísimas capacidades eh, no ve sus capacidades que otros quizás sí están viendo en él, pero en este caso yo mismo no las veía en mí Ujú. y por ende no aceptaba oportunidades que tenía que pudieran o que hubiesen podido cambiar el rumbo de mi vida en ese momento. Adonis, y bueno, qué interesante que soñabas con ser presidente de Venezuela. Uno a veces, yo creo que a veces Dios coloca sueños en uno, en el corazón, y como uno no ha llegado ahí, uno lo interpreta de X o Y trabajo o acción. Yo quería ser médico, ya después estoy emprendiendo y sigo queriendo ayudar a las personas, pero puedo hacerlo con trabajo, con diferentes cosas. Correcto. Pero, ¿cómo cambió ese sueño de ser el presidente ahora a ser empresario? ¿En qué momento cambió? Sí, yo sigo queriendo ser presidente de Ujú. Venezuela. Quizás lo digo aquí, Ujú. no quiere decir que vaya a ocurrir sí o no, no sé, Ujú. ya veremos esa etapa de vida, pero siempre Claro. le digo a mi esposa, cuando tenga 60 años, yo creo que habré vivido bastante, Ujú. habré tenido todas las experiencias que se necesitan, creo que para que podamos tener las capacidades correctas Ujú. para poder gobernar una nación. Ya habré consolidado mis empresas y todo lo demás, entonces yo quiero llegar a servir a mi país. O sea, yo no, a mí me encanta el modelo de Milei, que el hombre regala su salario, él no ocupa el salario Ujú. de Argentina, ¿por qué? Porque él viene a sumar, no viene a restar. Pero para que sumes, vos tenés que tener algo en tu baúl que puedas compartir. Entonces yo siempre digo, 55, 60 años, quizás Ujú. me mando, hago algo. Ujú. Pero el paradigma de cambiarme la mentalidad de escasez a volver una mentalidad digamos, de abundancia, de emprendimiento, llega porque yo entré en una depresión horrible, horrible, espantosa. Yo emigré de Venezuela a Costa Rica.
Llego a Costa Rica, aquí vine con mi cuñado, Ujú. lejos de mi familia, lejos de mi pareja. En ese entonces se quedaron todos en Venezuela. A trabajar supuestamente 3 meses para devolverme a Venezuela y casarme con mi esposa actual. Y eso no pasó. O sea, yo llegué aquí, trabajé, vi que el dinero no alcanzaba, nada rendía, porque vivir en otro país también aumenta tu costo de vida. Claro. Uno llega trabajando los trabajos más, digamos, bajitos que hay. Ujú. Entonces el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. Eso me metió en una depresión horrible. Eh, y siento que fue la oportunidad que Dios me regaló para pausar mi vida. Porque Mm. hasta ese momento creo que Adonis no quería pausar su vida. Yo, si puedo decir algo aquí brutal, es que parece que ahorita estar en calma o pausarse es como un lujo Ujú. que muy pocas personas se permiten tener, aunque es gratis. Ujú. Entonces, ese momento, esa depresión en mí duró 5 años, me pausó la vida. Yo llevaba 1 año en Costa Rica ya y mi esposa actual, novia en ese entonces, llega a Costa Rica y me consigue una depresión fatal. Yo estaba viviendo con mi cuñado era emprendedor, mi esposa tenía un poquito más de mentalidad emprendedora. Y ellos fueron mis mentores. Antes que ellos, mi suegro actual, yo aprendía cosas de él también, de hacer negocios. Luego mi cuñado, luego mi esposa, el hermano de mi esposa también es emprendedor. Entonces, yo creo que fui bendecido a la hora de llegar a una familia que todos eran emprendedores. Ujú. Pero fue doloroso el proceso porque me arrancaron de forma involuntaria de mi casa, de mi familia, mamá, hermanos, papá. Y tuve que salir a otra nación, pero fue la oportunidad que tuve para descubrir una faceta totalmente diferente. Ujú. Y eso permitió que me conectara con creencias diferentes. Ujú. Entonces en la depresión yo quedé sin nada, nada emocionalmente, nada mentalmente, visión, nada. Y yo sentía que no podía. Llorando le decía a mi esposa, amor, yo me voy a devolver a Venezuela, quédate aquí Wow. con tu hermano, echen para adelante, yo no puedo con esto. Ujú. Pero con ellos aprendí. Entonces empecé a perseverar, empezamos a intentar negocios con mi esposa, con mi cuñado. Luego mi cuñado logró estabilizar un negocio, yo empecé con mi esposa solo. Y eso permitió que después de 10 fracasos en 1 año de emprender, Ujú. aprendimos algo que fue marketing digital, porque a todos había que hacerle redes sociales, a todos había que hacerle publicidad, a todos había que hacer Contenido. un video, Ujú. contenido, un logo. Y de repente dijimos, bueno, no tenemos nada, fracasamos en todo, Ujú. pero nos quedó el conocimiento. ¿Qué podemos vender? Vendamos marketing. Entonces empezamos a vender marketing y ahí conseguimos un cliente que el primer cliente ya nos pagaba más que lo que yo ganaba en mi trabajo actual. Ujú. Entonces renuncié. Pero fue muy duro, Carolina. O sea, cambiar eso ha sido la experiencia más dura de mi vida. Sobre todo salir de un proceso de depresión de 5 años fue brutal. Porque yo Claro. llego a Costa Rica con 21 años y yo siento que fui libre de la depresión, gracias a Dios, como a los 26. O sea, hace 3 años atrás. Sí, Fue claro. brutal. Ujú. Y en ese proceso de cambio de mentalidad, ¿qué fue como, qué daba más miedo? ¿Qué era lo que más te daba miedo? ¿Salir del salario, de la seguridad o confiar en el proceso? Yo creo que lo que me daba más miedo era equivocarme, porque, ¿cómo lo diría? Todas las personas tenemos miedo a la inestabilidad, Ujú. aversión al riesgo, como muy bajita. Pero lo que más miedo tenía no tenía que ver con algo de afuera, sino con algo que pasaba en mí y era que yo no me sentía suficiente. Ujú. O sea, yo sentía que no tenía lo que se necesitaba para emprender, que Claro. no era suficientemente capaz para que alguien me pagara por un servicio. O sea, mi mente nunca había asociado el hecho de que yo tuviese habilidades tan importantes, Ujú. que otras personas estuviesen dispuestos a pagar felices de la vida por las habilidades que yo tenía, que no me estaban costando un esfuerzo físico, porque era solo un esfuerzo mental de conocimiento y aptitudes que había aprendido durante mucho Ujú. tiempo. Claro. Entonces, creo que lo más difícil fue eso, reconocer que había valor en mí que podía compartir a otros, porque digamos que tenía como ese síndrome del impostor. Desde pequeño me decían muchas veces, no hagas esto. Entonces, esas limitantes que a un niño le ponen para que se porte bien, Ujú. también son limitantes que se le quedan el resto de la vida. Vos sos muy necio, te mueves Claro. mucho, hablas demasiado, un montón de cosas que me van condicionando y que de adulto me di cuenta que ahí estaba esa voz dentro de mí que me decía, Adonis, no sos capaz, Ujú. Adonis, no te expongas, Adonis, si no estás seguro que le puedes dar el resultado, no lo hagas. Porque Ujú. yo me comparaba con la gente súper top. Ujú. Yo podía dar resultados, Ujú. quizás no del 1%, pero podía dar resultados diferentes a muchas otras personas. Tenía más conocimiento que otras personas en el área que estaba enfocado en ese momento, que era marketing digital. Entonces, Carolina, yo creo que el terror era eso. Ujú. Es que yo era mi propio enemigo todo el día. Me estaba dando. Ujú. Y creo que lo que más me ha costado es hacer esas paces conmigo mismo para saber que soy capaz, que soy competente, que soy suficiente Ujú. y que sí tengo valor para agregarle a otros y que me paguen por ese valor porque es correcto, es una transacción de valor. Correcto. Entonces, pero entender eso me tomó mucho. Y
fue muy doloroso. Ujú. Y bueno, ya entrando más o menos en ese proceso, ¿quién te ayudó? ¿Cómo, o sea, cómo o quién fue la primera persona a la que le dijiste y quién te acompañó en ese proceso? Sí, las personas fueron definitivamente mi cuñado Ujú, y mi esposa. ujú, Hay algo importante, yo no sería el hombre que soy hoy en día si no tuviese a la mujer que tengo a la par. sí. O sea, es imposible. También hay un principio que todos lo escuchamos, pero creo que no entendemos el valor que eso tiene, y es que somos el resultado de las 5 personas con las que nos rodeamos. Yo en Ujú, Venezuela me rodeaba con puras personas que eran como yo. ujú, Pero salgo a Costa Rica, no tengo amigos, no tengo nada y solamente tengo a mi cuñado, que es emprendedor, solamente compartía con él. Y ujú, luego llega mi esposa, solo compartía con ella y ellos eran emprendedores. Entonces el ruido externo se cayó y ujú, solamente lo escuchaba a ellos y ellos pensaban muy diferente a mí. Me acompañaron de la mano a hacer mi primera llamada de ventas. Me acuerdo con mi esposa íbamos a repartir unos volantes ujú, en una plaza cerca de mi casa porque ella era artista o es artista y íbamos a dar unos cursos de dibujo, que fue parte de los emprendimientos que murieron porque llegó la pandemia y nos destrozó también. Entonces, yo recuerdo ir caminando y temblaba en el camino. Y tenía ujú, los volantes en la mano y temblaba. O sea, como que mi mente estaba totalmente aterrada ujú, de agarrar un pedazo de hoja de papel y dárselo en la mano a una persona. ujú, No tenía que decir nada más. O sea, hay personas que están en el centro o en cualquier lugar entregando volantes de restaurantes, de ofertas. Hay gente que te lee en la mano, yo no sé, de todo. Y Adonis no era capaz de hacer ni siquiera eso. ujú. Entonces me devolví y le dije a mi esposa, amor, yo no puedo hacer esto. O sea, ni Wow. siquiera los entregué. Creo que, Sí. no sé si fue ese día en la tarde o al otro día, hicimos el segundo intento y ese día temblando, mi esposa los entregaba. Ujú, Entonces, obviamente ella me motivó muchísimo porque claro. decía, pero si mi esposa puede, ¿por qué yo no puedo? Si ella me dice, o sea, vamos al tema de que ella veía cosas en mí que yo no reconocía en mí Ujú, mismo, porque ujú, no las aceptaba. Entonces empecé a entregar y definitivamente fueron las 2 personas más influyentes. Mi ujú, suegro influyó, pero la persona que Dios ha utilizado para bendecir mi vida y ayudarme a convertirme en el hombre que soy para los negocios es mi esposa. O ujú. sea, yo siempre he dicho algo, amor, vos sos la mujer más sabia que yo conozco. Así O es. sea, vos abrís la boca y yo tengo que cerrar la mía y abrir los oídos y Ujú, escuchar. Y escuchar no es sencillo. A mí no es que me encanta escuchar, y ujú, mucho menos cuando me regañan, pero es una mujer sabia. ujú, Entonces, y ver todo el impacto de lo que ella ha generado en mi vida ujú. y estar dispuesto a aprender de ella, yo creo que primero ameritó mucha humildad, pero segundo yo la admiraba muchísimo, entonces yo creo que es sencillo dejarte guiar por personas que uno admira Ujú, y ella fue la persona que más me ha apoyado en todo este proceso de transformar mi mentalidad ujú. de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia, o de una mentalidad de empleado, una mentalidad de negocios, de Así empresario, es. emprendedor. Y bueno, me encantaría saber que nos pudieras contar cuántos emprendimientos han tenido. Sí, nosotros hasta ahora hemos intentado por lo menos 15, o Ujú, sea, que me acuerde así rápido. El sprint que tiramos fue, no sé, nosotros estamos ahorita 2026, fue como en el 2020 cuando llegó pandemia, un poquitito antes de ujú, pandemia quizás, empezamos a emprender porque mi salario no llegaba, vivíamos solo, habían costos y todo que pagar ujú, en un país que no es el nuestro. claro. Entonces empezamos a intentar un montón de cosas y yo creo que emprendimos como 10 modelos de negocio. Inclusive Ujú, nos íbamos a poner a hacer tatuajes temporales en un bulevar que hay aquí en el centro, o sea, ujú, que se hacen como con yagua, creo que se llama, o henna, algo ujú. así. Te duran 15 días los tatuajes. Pedimos permiso a la municipalidad porque nos íbamos a poner como si fuéramos Wow. boneros y todo. Ajá. Y nos los negaron. Entonces, eso murió así. Mi esposa fue un día a un centro comercial, hizo todo, pero bueno, eso no avanzó. Ujú, Vendimos cursos de dibujo, entrenamientos de eso. Intentamos hacer como algo de giros ujú, hacia Venezuela, como cambiar y todo eso. Intentamos un montón de cosas ujú, y todo fracasó. ujú. Todo fracasó. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un emprendimiento fracase cuando es mi primer emprendimiento es casi el 100%. Claro. Entonces, yo no lo sabía. Ujú, Por eso los que hacen empresas te dicen, apresúrate a fracasar lo más rápido que puedas, porque al final la garantía de que fracase ujú. es absoluta. Exacto. Entonces yo decía, ya va, pero yo no quiero eso. Ujú, Pero al final es verdad, porque es como un bebé que está aprendiendo a caminar. ¿Cómo camina si el hombre nunca empezó a caminar? ¿Cómo exacto. aprende a caminar si no lo intenta y se cae? Ujú, Entonces es exactamente el mismo proceso. ujú, Entonces en un año fracasamos como 10 modelos, aprendimos ujú. a hacerle marketing a todo, viendo Exactamente. YouTube, Ujú, viendo videos. Mi cuñado sabía marketing, él nos enseñó ujú, algunas cositas de Photoshop y todo eso.
incluso nosotros intentamos un canal de YouTube, Ujú. 2 canales de YouTube, nos metimos. Eso fue parte de los 15 emprendimientos, Eso fue parte de digamos. los emprendimientos, Sí, sí. sí. Ahí monetizamos como $700 Ujú, y nunca pudimos sacar el dinero porque no nos llegaba un código de que YouTube nos pedía para sacar el ujú, dinero. Eran unos canales de YouTube de videojuegos. ujú, Entonces, todo eso me dejó mucho conocimiento de edición de video y todo lo demás. Y ahí fue donde conseguimos el primer cliente en marketing. Luego de eso intentamos unas tiendas en línea, intentamos otras cosas, consultorías, mentorías, varias cosas. Unas fracasaron, otras todavía las tenemos. ujú, Pero digamos que sí, en total pueden ser entre, si yo lo pongo en total, desde que empecé a emprender, que fue en el 2020 hasta ahorita, 6 años, unos 15, 20 ujú. emprendimientos diferentes. Y de todos esos, ¿cuáles no volverían a hacer definitivamente? Yo creo, Ujú, si lo recordara así, cabeza ujú. fría, yo no haría ninguno, porque fue un calvario. O sea, Sí. no es agradable Ujú, hacer algo que vos le tenés mucha fe, que es literalmente vida o muerte, porque si no funciona, puede que no comáis ujú, exacto. y que fracase. O sea, eso no te deja una sensación bonita, Ujú, no te lo deja, pero lo que sí te deja son todas las herramientas, ujú, el conocimiento, las habilidades, la capacidad para poder ir a la siguiente vez y hacerlo mejor. Entonces, sería eso. Yo creo que todo fue necesario. Tenía que hacerlo porque todos me dejaron algo. ujú, Si Adonis piensa, no haría ninguno porque fue doloroso, ujú, pero si lo pensamos objetivamente, tengo que pasar el mismo proceso ujú, porque es necesario. El marketing no es lo que más me encanta, ujú, pero es lo que nos ha dado flujo para hacer un montón de cosas que nosotros estamos haciendo actualmente y tener la certeza que vamos a llegar a donde vamos porque manejamos muy bien todo el tema de marca personal, marketing y todo eso. exacto. Entonces, yo me di cuenta que para hacer negocio a veces vos tenés que ser adulto. No Ujú, siempre vas a poder empezar haciendo las cosas que te gustan. claro. A veces tenés que hacer las cosas que te tocan hacer y luego poco a poco transicionar hacia lo que te gusta. Y ese momento es increíble, o sea, en el que ya puedes dedicar tu tiempo solo a lo que te guste, que eso te genere plata. Todavía yo no lo hago. Ujú, O sea, no he podido llegar a ese momento, a esa oportunidad. Habrán otros que empezaron solo con eso y de una vez le funcionó. Cada realidad es diferente. La mía claro. ha sido bastante duro, pero el camino es totalmente necesario porque no veo otra forma en la que hubiese podido transformar mi mentalidad que no hubiese sido con el camino que Ujú, tuve que transitar. ujú. Y Adonis, ¿qué significa realmente tener una mentalidad de escasez? Significa, yo creo que el mayor significado que le he dado a la mentalidad de escasez Ujú, es solamente en pensar en mí. Y hay algo que hablan también desde vivir bajo el temor, desde la escasez. Yo no puedo, que era lo que me pasaba, yo no puedo, yo no soy ujú, suficiente, yo no tengo lo necesario, no sé tanto todavía, todavía me falta aprender más. O sea, uno le puede cambiar el nombre al montón de pensamientos que al final terminan siendo creencias que uno tiene y se da cuenta de que todas son exactamente lo mismo, es mentira. ujú, Eso es todo. Entonces yo creo que una mentalidad de escasez es una mentalidad gobernada por la mentira, ujú, por no darte la oportunidad de explotar tu mayor potencial. Es una mentalidad gobernada por el temor. No por la oportunidad que tengo de poder servir a otros, sino por el temor que tengo de ser rechazado, de no ser suficiente, de que no dar los resultados, de que me demanden, de que bla, 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 que tengo que estudiar más, que ujú, me faltan 7 títulos más, qué sé yo. O ujú, sea, un montón de cosas que uno le mete en el cerebro, pero que nada tienen que ver con la realidad. Es como colocar tu valor en un papel o en cosas que otros títulos o etiquetas que otros puedan colocar sobre ti, no ujú, entender que el valor lo tenés vos y que ese valor lo tenés que cultivar y desarrollar ujú, cada vez más. Entonces, yo creo que sería eso. Yo creo que la mentalidad de escasez lo que hace es que ella quiere hacer que uno huya de la presión. Es como pasar del carbón al diamante, ¿no? ujú, Es una metáfora. Entonces, de repente el carbón necesita presión, 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 y ¡blum! Se convierte en una de las piedras preciosas más valiosas que existen. ujú, Pero la mentalidad de escasez te hace huir de eso, del dolor. Quiere la gratificación instantánea, quiere un montón de cosas y que no necesariamente está solo ligado a la mentalidad de escasez, pero sobre todo es sentir eso, como que el mundo ya tener creencias limitantes contra el dinero, los ujú, ricos hacen cosas malas, si hago plata tengo que meterme en cosas extrañas, ujú, los ricos no son honestos, las personas con dinero no son tal cosa y las personas, o sea, más honestas, ujú. humildes, generosas que yo conozco son personas que tienen mucho dinero.
Sí, esa era de hecho la siguiente pregunta, que ¿cuál crees que es la relación con el dinero en una mentalidad de escasez? Sí, yo creo que el dinero es malo. Ujú, El dinero trae problemas, el dinero es la raíz de todos los males, ujú, el dinero no sé, como que te saca lo peor tuyo, el ujú, dinero esto, son solo cosas negativas. Y ujú. si yo estoy continuamente rechazando algo, ¿cómo puedo tenerlo en mi vida? O sea, no Ujú. lo puedo tener presente porque yo todo el tiempo lo estoy ahuyentando de mí. Correcto. Y obviamente yo creo que ahí también viene mucho de que uno ha visto cómo se usa el dinero para mal. Exacto, Entonces definitivamente eso está arraigado en una familia que no quiere eso, por ejemplo. correcto, Entonces la manera de mantener alejados a los jóvenes de correcto. ese uso del dinero o esa manera de ganar dinero mal, por decirlo así. Correcto. Y el asunto son las referencias. Ujú. Si yo me alimento de la serie Pablo Escobar, Correcto. ¿qué voy a creer que hace el dinero? Si yo me alimento de las músicas, que yo no estoy nada de acuerdo con esto que estoy diciendo, de Bad Ujú, Bunny, ujú, entonces el dinero es para tener mujeres, para ser infiel. El dinero genera abandono de hogares. ujú. El dinero genera traiciones. El dinero genera un montón de cosas. Entonces, si el dinero genera eso, porque yo quiero eso en mi vida. Si el Exactamente. dinero por ejemplo, tenía plata, se compró una moto y se mató. Ujú, El dinero lo mató. No. O sea, el dinero simplemente va a hacer un eco, como resonancia, o a ujú, expandir lo que ya yo soy. Entonces, si soy una persona irresponsable con plata, voy a ser más irresponsable. Si soy ujú. una persona mentirosa con dinero, voy a ser más mentiroso. Si soy una persona que no tenía valores para guardar su matrimonio, su casa, su familia, con plata lo voy a hacer peor. Ujú. Entonces, la plata no es mala como tal, porque es una herramienta, un vehículo que yo uso para lo que me dé la gana, porque no Ujú. tiene vida, no tiene valor en sí mismo, sino para lo que yo lo use. Entonces, si yo asocio el dinero solo con cosas malas, ¿cómo voy a poder traer dinero a mi vida? No se puede. O sea, no se Exacto. puede, porque así como yo no quisiera, y parece contraintuitivo, Ujú, pero tratando de hablar mal de estos puntos sin darme cuenta, las referencias que estoy tomando son normalmente referencias que ni siquiera son realistas, porque si Bad Bunny hiciera todo el desastre que hace, probablemente estuviera preso, si dice todo, y se hiciera todo lo que dice en sus canciones, ujú, y si Pablo hubiese sido ese héroe o esas vainas locas que muestran en su serie, entonces, ¿cómo es que la gente lo sigue? O sea, eso no tiene sentido. ujú, No tiene sentido. ujú. Entonces, esos son falacias, son personajes, son cosas que no existieron en la vida real, porque el mundo real no funciona así. Ujú. Entonces, las personas entienden ese patrón y dicen, así es la plata, y no es verdad. Correcto. Cuando aprendí yo un patrón diferente del dinero, bueno, salí de mi núcleo, me rodeé con personas diferentes que empezaron siendo mis clientes primero. Ujú, Iba a lugares a escuchar, veía muchos podcasts, con mi esposa aprendí un poquito el hábito de leer, ella lee más que yo. ujú, Entonces ahí yo me exponía a una información diferente. Y ujú, yo decía, ya va, pero es que esta gente no es así. El primer libro que leímos fue Piensa y hágase rico. ujú, Y ese libro tumbó un montón de creencias limitantes con respecto al dinero. ujú. Entonces yo decía, ya va, no funciona como yo creía, porque la gente que tiene abundancia no piensa como pensaban mis papás o Ujú, como pensaba la gente del barrio. ujú. Entonces, evidentemente su relación con el dinero es pésima, mala. Y como es mala, yo no quiero algo malo en mi vida. Apenas Correcto. llega, trato de ver cómo me deshago de eso Ujú. o ni siquiera va a llegar. Exactamente. Y Adonis, ¿cómo o qué cambia cuando uno deja de pensar en solamente generar ingresos y pensar en esa visión? Yo les voy a poner un ejemplo para ver si logro explicarme. Cuando yo pienso en mí, en Adonis, desde la escasez, de forma egoísta, lo que yo necesito, Ujú, me bloqueo. Por alguna razón a mí me pasa, me bloqueo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y estoy bloqueado. Pero cuando pienso en servir ujú, a otras personas, pienso mul- como en compartir el valor que tengo, entonces de repente ¡wup! Me conecto con algo diferente que me permite llegar a más personas. O ujú, sea, o que me permite ver un mundo o un océano de oportunidades. Yo fui a una charla aquí en Costa Rica con de Spencer Hoffman ujú, y el brother decía, cuando tengan una dificultad enfrente, háganse dos preguntas que no sepan qué hacer. La primera es, ¿cómo sí lo puedo lograr? Eso es lo único que hay que preguntarse cuando no sé qué hacer en este caso. ¿Cómo sí lo puedo lograr? Y la segunda, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, conectarse con la mentalidad de abundancia o expandir ese horizonte o matar estas creencias limitantes ujú, significa tener una mentalidad de servicio, que el servicio solo fluye a través del amor, ujú, amar a la gente. Cuando uno está sirviendo a alguien que ama, digamos esa mamá que está preparando un plato de comida para su hijo ujú, y lo hace con tanto amor porque le encanta ese proceso de cocinar y que a los hijos les encante su comida, que es como que el tiempo se congela. ¡Fu!
Y algo que para otra persona es una tortura, para esta mamá es un deleite hacerlo porque está sirviendo desde lo que ella ama hacer. Entonces, cuando vos conectás con eso, de repente el tiempo se congela y empezás a hacer cosas en servicio que suman valor a otros y que si usted siembra valor en la vida de otra persona, usted va a cosechar valor de vuelta. Entonces, es la ley de la siembra y la cosecha, o un principio de reciprocidad. Así es. Entonces, yo creo que esa es la mentalidad que permite que uno sea libre de ese temor, que no es fácil. O sea, hay momentos donde yo me congelo, paralizado. Ay, no hay plata, el flujo aquí, que tengo que pagar, que bla, 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 bla. Entonces, pero cuando uno recuerda, no estoy donde estaba. O sea, no estoy lejos de estar donde estaba. No soy el hombre que era, porque sigo avanzando, sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo buscando mentores, sigo rindiendo cuentas, sigo escuchando, sigo desaprendiendo. Hay que mantenerse humilde, hay que mantenerse contable, rindiendo cuentas. Entonces, todas esas cosas, Carolina, creo que es lo que nos van permitiendo a poquitito ir conectando con una mentalidad diferente, pero sobre todo escuchar a alguien. Ojalá que no lo entendas. Ojalá que esa persona hable como chino para vos y vos digas, no lo entiendo, pero yo quiero lo que él tiene. O sea, yo quiero esos resultados. Entonces empezá a ver cómo le conseguís la vuelta para entender esas cosas que él habla, que vos no entendés, porque probablemente eso es lo que tenés que aprender y lo que sabes ahora, que es lo que te tiene en el lugar que estás, hay que desecharlo porque eso no te va a permitir llegar a ese escalón. Aquel está allá y aquel sabe cómo estar allí, vos no. Entonces, si yo pretendo tener la razón sobre aquel que tiene más resultados que yo en el área específica en la que me estoy enfocando, entonces estoy actuando como un necio. Así es. Porque yo no tengo los resultados, pero sí tengo la razón. No. Bueno, que cuéntenme cómo funciona eso. Adonis, ¿cuál ha sido la creencia limitante más dura que tuviste que arrancar en cuanto al dinero? Que el dinero solamente lo crean la gente mala. O sea, que el dinero te hace malo. Yo tenía pánico porque, a ver, venía de un barrio lleno de violencia, lleno de, lamentablemente tuve contacto muy cercano muchas veces con la muerte, muerte de amigos, muerte de personas que yo quería, que se criaron conmigo, de formas muy violentas. Entonces, yo sentía que el dinero te hacía una persona mala porque habían personas que estaban dispuestas a hacer cosas malas por plata y normalmente iban orquestados por gente mala. Claro. Pero es dinero mal habido de lo que se ve en un barrio. Entonces, evidentemente, yo eso tenía miedo de convertirme en una persona mala cuando el dinero llegara. Mala en el aspecto de que una persona con dinero empieza a tener poder de decisión. Puede decidir cosas más allá de una persona quizás normal, común. Yo le tenía pánico a eso. Pánico. Entonces creo que fue una de las creencias más fuertes porque cada vez que mi mente quería hacer algo que generara dinero, mi mente me decía, pero te vas a volver malo. Vos no querés ser una persona mala. Vas a hacer daño. Personas van a salir lastimadas por vos. Pero todo eso era mentira. Correcto. Solamente que era la información que yo tenía de dónde venía y en el contexto en el que me crié sobre quiénes tenían dinero y qué decisiones tomaban con ese dinero. Entonces fue lo más duro para mí en tumbar del cerebro sobre el dinero porque me costó mucho creérmela. Me costó mucho creer que era capaz, me costó mucho creer que tenía algo que compartir. Todo eso me costó, pero me costó. Y todavía a veces llega esa vocecita rumiante ahí, como que se aparece. Me dice, Adonis, seguís creciendo, o sea, vas a crecer más. Tené cuidado. O sea, no te vuelvas malo. O sea, y todavía está ahí como que lo matás. Es como la gripe. Una vez al año llega y te da. Sí. Es como ese pensamiento que una vez al año llega y viene y entonces ya, gracias a Dios, tengo más creencias potenciadoras que me permiten combatir ese pensamiento y que también me ayudan a mantenerme humilde porque es verdad, en cualquier momento, si no me doy cuenta, puedo tomar una decisión que no fue justa. Correcto. Y no es que yo sea la flor de la justicia, pero tampoco quiero ser esa persona que aprovecha el poder de decisión que tiene para lastimar a otro, para sacar ventaja propia. Entonces, yo creo que es eso. Y ahí el secreto es mantenerse contable. ¿A quién le estoy rindiendo cuentas? ¿De qué forma le estoy rindiendo cuentas? ¿Recibo feedback? ¿Acepto la recomendación externa? O sea, ¿me permito corregirme? ¿Cuál es el marco con el que mi vida se rige? Entonces, todas esas cosas son importantes para yo mantenerme encaminado, porque si yo solito pudiera, mentira. O sea, eso no se puede. No. Adonis, y bueno, ya con la mentalidad de abundancia y el emprendimiento viene el liderazgo inevitablemente, porque no podemos hacer esto solos, no solo son tu esposa y tú, sí, y no solo son mi esposo y yo. Entonces vamos a hablar un poquito de liderazgo. Me encantaría saber en qué momento te diste cuenta que liderar no era solamente mandar. Sí.
hay tipos de temperamentos. Voy a Ujú, empezar con esto. Y hay unos que están más predispuestos al liderazgo y otros que no. ujú, Pero el liderazgo es algo que se aprende, no es algo solamente con, ay, nació. No, no, no. ujú, Eso se desarrolla. Hay habilidades para eso, hay conocimiento, hay técnicas, hay de todo. Yo me di cuenta de eso, quizás de forma muy intuitiva, pero a mí me daba, mi mamá me ponía a hacer el trabajo, me llevaba a Donis ahí en la casa de una abuelita. ujú, Y la abuelita, vivíamos en un barrio, entonces la casa la tenía llena de césped por todos lados, desorden. Era ujú. una abuelita sola, entonces mi mamá me llevaba todo el día. Yo volvía con las manos destrozadas a mi casa, cansado. Yo decía, ¿por qué mami me hace hacer esto? Yo quiero estar en la casa. ¿Por qué me pone a mí a hacerle algo a alguien que ni siquiera nos puede pagar por eso? Y mi mamá cansada, con dolores Ujú, del cuerpo, porque era un trabajón claro. para ayudar a la señora. Ujú, Entonces yo me di cuenta de algo y es que si vos tenés capacidades fuertes y las pones al servicio de otro, yo terminaba cansado, pero de repente veía la cara de felicidad de la señora y yo me sentía bien. ujú, Al otro día escuchaba a alguien que decía, ay, ve, nos dijeron que ustedes ayudaron, qué bonita le quedó la casa, qué tal. Entonces todas esas cositas uno ve y dicen, como que se siente bien. No me pagó nadie, no gané plata, no hice nada, pero se siente bien. ujú, Y poco a poco fui tratando de poner ese servicio en mis fortalezas al servicio de otros. Entonces, en la escuela jugábamos fútbol. Yo era muy rápido corriendo, pésimo jugando fútbol, pero ujú, era muy rápido. Entonces, me metía con el equipo. Siempre se armaba el equipo bueno y ujú, los que quedaban era el equipito malo. ujú. Yo me metía con los malos. Los buenos me querían para ellos porque era muy rápido, porteaba muy bien, pero Ujú, los malos no tenían a nadie. Y a claro. mí me gustaba ir con los malos y aunque sea quedar empate, era muy difícil ganar, pero que quedáramos empate. Entonces, y decirles a ellos que podíamos jugar. Entonces esas cosas fueron conectando en mí temas de liderazgo que yo no entendía, pero llego a la iglesia, entonces empecé a aprender liderazgo y mi suegro me empieza a ayudar a mí a mentorear en el área de liderazgo. Empecé a conocer herramientas de liderazgo, empezamos a estudiar temas de John Maxwell, empecé a asistir a la cumbre global de liderazgo. Ujú, Fueron un montón de impactos que me empecé a nutrir de liderazgo y hay un principio bíblico que yo siempre creo y es que el hierro se afila con el hierro. Entonces, una persona me suma a mí y yo le sumo a la persona para que juntos podamos crecer. ujú, Hay un principio de liderazgo que lo menciona John Maxwell y es que todo se cae o se levanta por liderazgo. Y yo había tenido muchísimos trabajos desde muy joven. Entonces yo estaba claro que era un jefe, lo odiaba a muerte y estaba claro que era un líder, esa persona por la cual yo estaría dispuesto a trabajar hasta amanecer. ujú, Y sabía en quién me quería convertir y en quién no. Pero sobre todo fue aprender. Aprender, leer, aprender, ver mentorías, capacitaciones y todo eso me ayudó a mí a ver el ejemplo de otros en mi propia vida, porque este me motiva y aquel más bien yo lo rechazo. ujú, Ah, porque aquel es el jefe, me quiere mandar y este es el líder, este me influencia, o sea, este conecta conmigo, esta persona me sirve siendo de autoridad. O sea, esta persona está a un nivel de autoridad superior al mío y aún así me sirve con su ujú. tiempo, su energía, sus recursos, su conocimiento. Eso a mí no me entraba en la cabeza y poco a poco, viendo ese patrón en otras personas, entendí que era la diferencia entre ser jefe y ser líder. Mm. Y luego, bueno, eso hay que vivirlo para ejercitar el músculo, porque una cosa es verlo, otra cosa es ya aplicarlo vos con tu gente y en tu entorno. Eso te iba a preguntar, ¿qué errores cometiste al inicio a la hora de dirigir equipos? Yo creo que el error más grande es ser muy flexible, Mm, porque yo siento que las leyes, las reglas, los parámetros son necesarios para que haya orden y para que haya estructura que nos permita crecer de una forma saludable. Si el cuerpo dice, yo voy a crecer como me da la gana, entonces dígame que todo el crecimiento se lo tira una pierna y vos te creciste solo con una pierna gigantesca y todo tu cuerpo es chiquito. ujú, Eso no es normal. Entonces, en una organización es igual y lo viví más fuerte fue en el equipo. Porque había personas que entendí de que al inicio eran mi familia, pero luego me di cuenta que no eran mi familia, son mi equipo de trabajo. ujú, No tiene nada que ver con mi familia. Ellos deben estar aquí por cumplir objetivos y metas que beneficien a la organización. Entonces, errores que cometí, priorizar más el bienestar de una persona que el bienestar de la organización. Personas que ocasionaban malestar en la organización, pero que yo les veía potencial, pero ellos no se lo veían y tenían una pésima actitud. Y ujú. yo no tomé la decisión temprana de sacarlos de la organización. Correcto. Entonces hay un principio de liderazgo que se llama la ley de la manzana podrida. Toda la canasta de manzana se va a podrir si hay una manzana podrida. ¿Qué hago yo con la manzana? La tengo que sacar. Ujú, Eso no lo aprendí a tiempo. Entonces generaba malestar en personas, A-players, por así ujú, decirlo, por otras personas que no se estaban enfocando o esforzando lo suficiente. Entonces, yo creería que es más que todo eso, por abocarme al servicio de una persona y tratar de sacar su potencial y ayudarle a aceptar algo que él mismo no aceptaba. ujú, Entonces, sin darme cuenta, me convertí no en líder, sino en querer ser un papá
y de paso alcahueta. Ni siquiera era un buen papá. Exacto. Entonces, eso fue creo que de los peores errores que cometí porque me volví eso, la niñera de mucha gente y abandoné el orden, la estructura y sobre todo los objetivos como organización porque no es una familia. O sea, que no sean parte de mi equipo de trabajo no quiere decir que no sean mis amigos. Tengamos una relación. Pero si estamos aquí trabajando, todos tenemos que cumplir con un objetivo porque si no se logra, la empresa se afecta y si se afecta a la empresa, todo se afecta. Correcto. Entonces, yo creería que ese fue el mayor error que cometí como líder. ¿Y qué crees que hace que una persona quiera seguir a alguien más? Yo creo que es primero la visión que esa persona tenga y segundo que la visión personal de esa persona pueda tener sentido dentro de esa visión mayor. Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa, una organización. Mi visión debe ser lo suficientemente grande para emocionar a personas que se unan a la visión, personas ganadoras. Y lo segundo, que la visión personal de este colaborador de mi equipo de trabajo se cumpla dentro de la visión de la empresa. Entonces, si eso no ocurre, probablemente no voy a tener gente altamente motivada y comprometida conmigo o no a los mejores. Otra cosa que permite que un equipo o una persona te siga es que tú le sirves a esa persona. ¿De qué manera? Hay personas que no tienen conocimiento, pero tienen ganas de aprender. O sea, no tienen la aptitud, digámoslo. No sé cuál es, creo que es aptitud, sí, como el conocimiento, pero sí tienen la actitud. Entonces, eso es lo que valoramos. Entonces, como tienen una buena actitud, yo vengo, los capacito, les doy la oportunidad, les enseño, les dedico tiempo, les invierto energía, tiempo, recursos, de todo. Y esta persona lo que ve que tú, volvemos al tema, estabas en una posición superior en influencia, por así decirlo, y te servís o te abocás a servicio para él, para tratar de traerlo a tu lugar, esta persona genera un compromiso contigo. No tiene que ver con un salario, no tiene que ver con nada de eso, tiene que ver con servicio, porque le estás dando valor de manera personal. Le sumaste valor a cosas que a esa persona le quedan, inclusive si no está en la organización con vos. Y eso hace un sentido de pertenencia con la visión. Y eso hace que haya un compromiso con el líder. Y eso hace que haya no sé, como esa relación saludable que se gesta cuando una persona tiene hambre de crecer y uno le da la oportunidad de que crezca a la par de uno y todos aprendemos. Porque el principio de liderazgo es que yo estoy en el escalón 1 y hay personas en el escalón 0. Yo los tengo que ayudar como líder a subir al escalón 1 para que ellos me ayuden a mí a subir al escalón 2. Luego yo los ayudo a subir al 2 y así vamos subiendo todos y nos vamos ayudando como una cadena. Claro. Porque es como el dicho, si querés llegar rápido, andate solo. Si querés llegar lejos, tenés que irte con gente. Y las personas, no son animales, no son robots, no son nada de eso, son personas. Hay días mejores, hay días peores, hay días que estamos bien, otros no están bien, otros días somos increíbles, otros días somos pésimos, pero somos personas. Entonces, si hacemos un buen trabajo de liderazgo, aunque hoy no sea un buen día, no es el día que yo me voy o que un colaborador va a abandonar el barco. Ese día no fue bueno, vemos qué hacemos. Estos días una colaboradora me dijo que no apareció un sábado, me envió unos mensajes, hizo su trabajo, tenemos mucho del equipo remoto, pero siempre al final de la jornada nos tienen que enviar un reporte, dejar un reporte para saber qué hicieron. Ella trabajó todo normal, pero no envió el reporte. Y no enviar el reporte tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos remotos, necesitamos tener buena comunicación. Yo no digo nada porque siempre envía el reporte. Qué raro que esta vez no lo hizo. El lunes nos reunimos, hablamos y sin yo preguntarle, ella sabía que había incurrido en una falta y sabía que lo íbamos a tener que abordar en una conversación. Y me dice, Adonis, y se disculpa, me disculpo porque no envié el reporte, pero mi perrito se murió. Entonces ella venía de una pérdida de un familiar cercano, muy cercano, directo, hace, no sé, un año quizás, y luego viene y tiene la pérdida de esta mascota también. Entonces esa mascota era como que le había quedado de este familiar cercano. Entonces no es solamente una mascota normal, sino que tiene un significado emocional muy interesante para ella, que quizás yo no tengo mascotas, yo no lo comprendo, pero creo que el líder tiene que entender ese contexto. Me pongo en esa posición y peso, evalúo. Y yo digo, no, ya va, suave, vamos a respirar, conversemos. Fue una situación especial, atípica, fuerte por lo que significa el contexto. Y aún así esta persona trabajó su día, el lunes trabajó todo bien, y sí estaba un poquito distante, no hablaba tanto porque emocionalmente todavía estaba afectada, pero aquí está, responsable. Me voy a poner yo a decirle, sí, pero que a mí me interesa tu mascota, que vos tenés que... Eso no tiene sentido. Entonces, volvemos a hablar. Yo creo que esos son los momentos donde una persona te pregunta indirectamente, ¿soy importante para ti? ¿De verdad te preocupas por mí? ¿De verdad vos crees que a mí me vaya bien? Y yo creo que un líder es capaz de detectar esas señales indirectas que permiten sumarle valor en el momento correcto a tu equipo de trabajo. Y cuando haces eso,
son pequeñas cositas que generan tanto valor que tenés un equipo altamente comprometido. ¿Por qué? Porque un jefe se pone encima y un líder entiende, sirve, acompaña y luego seguimos en la batalla. Hay momentos donde hay que descansar, agarramos aliento y luego seguimos peleando. Entonces yo creo que me extendí un montón. No, pero Pero yo creo que eso son cosas, cualidades de un líder y lo que hace que un equipo se comprometa, ¿verdad?, con un líder. Adonis, ¿y has perdido colaboradores valiosos por errores tuyos de liderazgo? Sí, y han sido errores de omisión, no errores de cosas que he hecho, o sea, han sido cosas que no he hecho, porque tanto si hago, si grito, si peleo, si todo ese montón de cosas, eso va a afectar a mi equipo, pero igual de importante o afecta de igual manera lo que no hago. Entonces, no dar orden afecta al equipo. Claro. No tener una conversación en el momento que tuve que tenerla porque hubo una falta afecta al equipo. No establecer límites saludables para todos y entender de que hay consecuencias directas a cada cosa. No que Adonis se las quiere hacer, es que cuando yo tengo orden y estructura, mi empresa tiene valores, principios, visiones, reglamentos y todo, que si la persona transgrede uno de esos, no es que Adonis se fue contra la persona, es que la empresa tiene un marco, una estructura y hay consecuencias directas para el que incurra en esta falta. Y funciona igual para vos que para cualquiera. Entonces, he perdido colaboradores o hemos perdido colaboradores porque por cosas que no hicimos, conversaciones que no se tuvieron, decisiones que no se tomaron, acciones, por cosas por omisión. Entonces, es igual de importante lo que hago como lo que no hago para poder mantener un equipo saludable. ¿Y qué tipo de líder nunca quieres convertirte? Yo no quiero ser el líder del que las personas se sientan aliviados cuando no los tengan cerca. O sea, es como que hay trabajo, yo los tuve, que cuando ya yo salí de ese trabajo, no era tanto el trabajo, es que me libré de esa persona. O sea, yo no quiero ser ese líder que sea recordado como, ¿cómo te lo diría? Como esa persona que representaba para vos una carga y un peso muerto que estabas arrastrando. Yo no, o sea, como líder yo no le puedo caer bien a todas las personas. Eso no puedo hacerlo. Como líder yo no puedo ser el más agradable de todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos personalidades diferentes. Hay personas que a mí me han dicho, ay, Adonis, extranjeros aquí en Costa Rica, a mí me gusta mucho cómo ustedes hablan, el acento que tienen. Y otros más bien atacan a los venezolanos por el acento que tienen. Pues sí, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia son las personas. Somos diferentes todos. Entonces, yo quiero hacer bien mi trabajo, pero no quiero ser esa persona. Inclusive, si una persona no siente que se va a realizar con nosotros, es mejor que salga del equipo en buenos términos y no que vaya dando un trabajo mediocre con el tiempo hasta que nosotros tengamos que tomar la decisión. Y yo creo que un buen líder también, o el reto que tenemos es detectar eso a tiempo para que el colaborador podamos ver qué pasa. Tenemos tenido un problema con algunas personas en el equipo que han pasado por un proceso fuerte de depresión. Ya yo venía de ahí, ya yo me conocía toda la tarea, hay que verse aquí, hay que hacer esto, pam, 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 pam. Pero hay personas que no se dejan ayudar y empiezan a incurrir en cosas. Entonces ya uno tiene que entender el contexto y ver qué acciones debe tomar tempranas para que podamos salir bien de esto y que no sea un mal mayor para todos. Entonces, a veces hay finales necesarios, a veces hay pausas necesarias. De repente el colaborador necesitaba una pausa, estaba en un proceso difícil familiar, personal, lo que sea, y bueno, no iba a ser productivo. Él lo reconoce, pero lo conversamos y hay que hacer una pausa. A veces tenés que tomar decisiones difíciles, entonces no voy a ser el más popular. Tengo que tomar esta decisión de sacar la manzana podrida porque estoy cuidando la cestica de manzanas. Entonces tengo que priorizar. Pero sobre todo no quiero ser ese líder tirano que aprovechó. Volvemos al tema de ser malo. Que aprovechó su autoridad y su poder para lastimar a otros para sacar beneficio propio. Definitivamente ese no es el líder que quiero ser. Ok. ¿Y si pudieras enseñar solamente una habilidad de liderazgo, cuál sería? Servicio. Nada más. Nada más, servicio. Trata de servirle tanto a tu gente y explotar tanto sus propias capacidades que ellos te van a seguir de forma inevitable. O sea, no sé cómo explicártelo. Hay muchísimos videos en internet donde vemos un perro callejero, lastimado, herido, enfermo, con hambre, y alguien se le quiere acercar para ayudarlo y el bicho echa dientes, muriendo. ¿Por qué? Porque tiene trauma del pasado. Ha vivido situaciones muy duras. No confía en los humanos. Algunos humanos se le acercaron a patearlo. Entonces el hombre está a la defensiva.
Pero esta persona que se acerca, lo intenta hasta que logra agarrarlo, se lo lleva a su casa, lo baña y el perro anda por ahí esquivo, no se le acerca y come ahí como que "Oh, no me envenenaste esta comida, ¿no?" Y desconfiado. Y de repente, a los meses, el perro lo tiene en las piernas, lo llama por su nombre y hace caso y uno dice, ya va. Pero este es el mismo perro que estaba allá. Sí, la única diferencia fue las acciones que esta persona tomó. Y yo creo que un líder debe hacer eso. Lo único que debe ser genuino. Yo debo ser capaz de servirte a vos de forma desinteresada. Y muchas veces yo creo que se nota es cuando la otra persona no tiene la capacidad de devolverme lo que estoy haciendo por esa persona. Yo creo que ahí uno entiende de verdad si estoy sirviendo de forma genuina, o aún tengo un interés ahí de por medio. Entonces, no está mal tener el interés, es valor, es un intercambio de valor. Lo que sí es que hay personas que en la vida te van a poder devolver lo que hiciste por ellos. No van a poder. Entonces, ese es el liderazgo que afecta de forma importante la vida de una persona. ¿Por qué? ¿O por qué te digo esto, Carolina? Porque es lo que hicieron por mí. Yo tengo una lista de personas que jamás en la vida les va a faltar algo. Imposible. Mientras Dios me bendiga a mí y los negocios vayan bien, a estas personas nunca les va a faltar nada. ¿Por qué? Porque hicieron cosas por mí en los momentos que más lo necesité y donde yo no podía resarcir o devolver eso que hicieron por mí. Entonces sembraron en mí algo imposible, es que era invaluable, no tenía precio. Entonces esa es la cualidad más valiosa que creo que tiene un líder. Ayudar a otros, tomarlo de la mano y para traerlos a tu lugar y ellos luego te van a ayudar a subir al siguiente. Claro. Es una cadena de valor, pero empieza por iniciativa del líder. Amerita sacrificio, amerita intencionalidad, amerita energía, amerita inversión económica, amerita inversión de tiempo, amerita soportar el dolor, porque ese perrito que querías ayudar, y no es que estoy poniendo a la persona al nivel de un animal, simplemente es poner el ejemplo. Ese perrito al principio te tiraba a morder, pero la persona entendía que lo que necesitaba era tener paciencia y servirle el tiempo suficiente hasta que entendiera que yo no le iba a hacer daño. A mí me pasaba que a mí me decía este brother, Adoni, no querés aprender a diseñar. Él veía cosas en mí, pero yo no las veía. Y ahora yo tengo una empresa donde tengo editores de video, diseñadores y todo, y yo sé diseñar y yo sé usar todos los benditos programas que existan. ¿Por qué? Él vio hace 8, 9 años algo en mí que yo no vi. Y luego otras personas me ayudaron y aquí estoy ahora. Entonces yo digo, wow, pero todo empezó por ese servicio que otro tuvo sin necesidad. Es que no tenía la necesidad, pero lo hizo. Exacto. Entonces, yo creo, Carolina, que es el servicio. Servir de manera genuina. Tan genuina que después de que sirva, puede ser que a uno no te quede nada. A mí me quedan las manos destrozadas en la casa de la abuelita. Mi mamá toda dolorida, quejándose, le tenía que sobar los pies, yo no sé qué más. Pero mi mamá estaba feliz, yo no. Yo no estaba feliz. Yo era un muchachito, un niño, yo no entendía un montón de cosas. Pero mi mamá feliz. Yo decía, ¿pero qué gana mi mamá? Crecí y lo entendí. O sea, no hay nada que te llene más el alma, el corazón, que poder poner todas tus capacidades, tu conocimiento, tus habilidades, todo, tu experiencia, todo lo que tengas, tus recursos, tu dinero, tu energía al servicio de otros. Y que eso bendiga su vida de manera poderosa. Aunque no te lo puedan devolver de ninguna manera. Es que ya vos ganaste solamente en ese hecho. Excelente. Bueno, varios de tus emprendimientos son basados en inteligencia artificial, entonces no quería dejar por fuera pues estas preguntas que vamos a hacer. Excelente. Para poder también poner en contexto a emprendedores y a personas que vean ya sea un clip por ahí suelto o a los emprendedores que vean el episodio. Adonis, ¿qué crees que realmente viene a reemplazar la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial viene a reemplazar el trabajo que a nosotros como seres humanos no nos gusta hacer. Hay algo bien interesante. Nosotros tenemos una consultora de inteligencia artificial y tenemos un software que resuelve problemas de licitaciones con el Estado con inteligencia artificial. Entonces hacemos procesos que toman meses en horas. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas, empresas a las que hemos dado consultoría, dicen, yo quiero inteligencia artificial para despedir personas a veces. Yo quiero, es que mucha gente no hace su trabajo. Y es verdad. O sea, no es que sea mentira. Lamentablemente hay muchos colaboradores dentro de un equipo de trabajo que hacen su trabajo. La mediocridad es cuando vos estás en el medio. Sos la media. O sea, vos haces solo lo que se te pidió. Eso es una persona mediocre. Si usted no paga el precio, porque no es el precio, es la cualidad en la que yo me comporto. Yo doy siempre más de lo que se me pide. Eso es una persona que trabaja con excelencia porque sabe que tiene más potencial del que inclusive se le está exigiendo en ese momento. Y lo da todo, lo deja todo. Y eso es una gran diferencia entre esos colaboradores top 1
y el top 2. O sea, es infinita. Ujú. Entonces, nosotros con inteligencia artificial, yo le digo a mi esposa, que es mi socia, Ujú. amor, yo quiero tener más plata para contratar más gente. Ujú. Aunque tengo inteligencia artificial y hacemos un montón de cosas. O sea, nosotros podemos hacer lo que sea. Es que la IA es sorprendente. O sea, hago un paréntesis. Si un dueño de negocio no está aprendiendo inteligencia artificial, no está entendiendo la revolución que estamos viviendo ahorita. Correcto. Y deben meterse de lleno. O sea, él debe ocupar, no sé, el 80% de su día a entender cómo puede integrar su negocio con la inteligencia artificial. Ujú. Es que la ventaja competitiva es brutal y vos no puedes dejar pasar esa oportunidad. Ujú. Pero entonces, cierro el paréntesis, yo sé mucho de inteligencia artificial, no soy un especialista ni experto. Ujú. ¿Por qué? Porque no, si fuese experto estuviera con los de OpenAI o con los de Anthropic creándola. Pero sí sé cómo aprovechar el potencial Así es. y lo que quiero es más gente para aprovecharlo más. Porque yo creo que cuando un líder o una persona, un empresario tiene una visión global, Ujú. entiende de que necesita gente, Ujú. personas. No podemos solamente con tecnología. Entonces, aunque todo lo que le estamos dando va cada vez más inteligencia artificial, el marketing que hacemos, los sistemas que montamos, el software que estamos, todo lo que tenemos, Ujú. le metemos inteligencia artificial. Inclusive la auditabilidad de los rendimientos de nuestro propio equipo de trabajo, inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Que siempre pienso en personas. A mí me encanta. Quizás también puede ser los perfiles de cada quien, ¿no? Las actitudes y todo. Ujú. Pero es que a mí me encanta ver a las personas crecer. Porque unas personas hicieron eso conmigo. Y yo digo, Adonis, vos no te hubiese convertido en lo que sos hoy si otra gente no se hubiese detenido en su avance Ujú. para poner a disposición tuya sus capacidades. ¿Cómo no lo voy a hacer yo con gente? Entonces quiero, no sé, quiero tener un ejército de personas, quiero comerme el mundo y sé que puedo hacerlo. Quizás no con, por ejemplo, con 30,000 personas que necesito una empresa monstruosa. A lo mejor yo lo puedo hacer con 100, con 500, con 1,000, Ujú. apoyadas con inteligencia artificial. Y que todos sean A-players, o sea, que todos sean unos tiburones y que nos comamos el planeta y que todos podamos ser bendecidos de los resultados que somos capaces de dar. Ujú. Pero la inteligencia artificial, eso fue un antes y un después y nosotros estamos tratando de surfear esta ola porque queremos ser los siguientes billonarios que nacen de una revolución tecnológica. Amén. Todas las revoluciones generaron nuevos millonarios o billonarios. Ujú. Yo quisiera ser uno de los nuevos en esta época o en esta ola de la inteligencia Ujú. artificial. Correcto. ¿Y quién tiene más riesgo? ¿El que no sabe usar la inteligencia artificial o el que dejó de aprender? No, yo creo que el que deja de aprender, Ujú. definitivamente. Ujú. Porque yo creo que dejar de aprender te pone en un estado de ego, de soberbia, de mediocridad. Ujú. Entonces yo no puedo dejar de aprender. Primero, un líder no puede dejar de aprender jamás, porque el día que dejáis de crecer, dejas de poder aportar a la vida de otros. Ujú. Entonces tenéis que hacerlo continuamente. Si tenemos la capacidad como seres humanos de desarrollarnos sin un límite aparente, lo único que nos frena es la muerte. Pero ahí ya estaba Warren Buffett haciendo inversiones billonarias, no sé, como con 90 y pico de años. Exacto. Entonces voy a decir, si ese hombre todavía está en sus facultades de tomar decisiones millonarias, Ujú. porque yo me voy a frenar de aprender. O sea, Ujú. quizás mi visión era muy pequeña. Mm. Quizás no tenía tan claro dónde quería llegar y llegué tan rápido que ahora me perdí en el proceso. Ujú. Entonces, yo diría que nunca podemos dejar de aprender. Eso se lo toma el CEO de Plaxi, Freddy Vega. Él dice, nunca dejes de aprender. Ese es el eslogan de Plaxi. Y yo les digo a ustedes, nunca dejen de aprender. ¿Por qué? Porque yo aprendí todo lo de inteligencia artificial con YouTube. Ujú. Y nosotros ahora tenemos un equipo de desarrolladores y tenemos el software y servimos a clientes y damos consultorías y armamos sistemas con YouTube, Ujú. gratis. Al inicio me tocó pagar una mentoría porque empezamos muy early, o sea, como muy temprano. O sea, ChatGPT sale en 2022 en noviembre y nosotros en diciembre estábamos metiéndolo. Sí. Entonces nadie sabía de nada y se estaba empezando y pagué unas mentorías y al final me di cuenta que todo estaba en YouTube. Pero Sí. no se puede dejar de aprender jamás. Exacto. ¿Y la inteligencia artificial volvería a las personas más inteligentes o nos vuelve más cómodas? Yo creo que la inteligencia artificial es como el billete, Ujú. como el dinero, lo que hablábamos anteriormente. Va a expandir lo que vos sos. Eso es todo. Si una persona era mediocre, con la inteligencia artificial va a ser un mediocre al cuadrado. Ujú. Es más, no al cubo, a la enésima potencia. Ujú. Pero si es una persona altamente eficiente, capaz, que trabajaba con excelencia, con inteligencia artificial, también va a verse multiplicado por 100 sus capacidades. Amén. ¿Por qué? Porque al final el resultado que obtenga la inteligencia artificial es directamente mi responsabilidad. Ujú. Es como esa persona que presenta un examen, copió y pegó de la inteligencia artificial y no se dio cuenta que metió un montón de cosas, la IA ahí. Claro. Y voy a decir, esta gente talenta, Ujú. talenta. Entonces,
¿Qué pasa? Que eran gente mediocre. No se quieren esforzar, no quieren leer, no quieren aprender, no quieren incomodarse. Esa gente lamentablemente no va a poder aprovechar esto y los van a volver más tontos porque ahora sí es verdad que están delegando todo su criterio, su capacidad analítica. La IA no te puede quitar el criterio, la IA no te puede quitar tu propia capacidad de determinar si algo es correcto o no es correcto. La IA no te puede quitar la capacidad de aprender. Solamente que ahora podemos acelerar muchos procesos porque nos estamos apoyando con inteligencia artificial que antes no se podía. Pero el resultado que esto bote sigue siendo mi responsabilidad. Bueno o malo. Ah, la IA me lo dio así. ¿Qué? No. No. Eso es tu responsabilidad. Si no funciona, es tu responsabilidad. Y si funciona, es tu responsabilidad. Así es. Entonces, agarra esa buena herramienta y haga su trabajo. Así es. Entonces, yo lo vería desde esa perspectiva. ¿Y qué habilidad humana será la más valiosa dentro de 10 años? Liderazgo. Yo siento que es el liderazgo. No puedo escapar de eso. Porque digamos que la inteligencia artificial lo hace todo, todito, todo, y nosotros nos quedamos sin hacer nada. Porque la bicha hasta te lava los platos, la ropa, te hace todo. Las personas siempre necesitamos estar conectados con personas. La pregunta es a quién vamos a seguir y por qué. Entonces yo creo que nosotros, la habilidad más importante es el liderazgo, porque al final el liderazgo, Carolina, lo único que te lleva es a servir a la gente. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces, de eso se trata todo lo que vamos a hacer. ¿De qué vale que yo tenga tantas cosas en mi arsenal que no estoy poniendo al servicio de otros? Esas vidas se vuelven efímeras, se vuelven egocéntricas y normalmente te perdés en el camino. Empezás a vivir una vida de vanidad. Mujeres, adicciones, desenfrenos, derroche, un montón de cosas que... Yo veía el caso, por ejemplo, de Floyd Mayweather. Él tenía todo lo que quería, campeón invicto, hacía esto, todos los millones del mundo. Y yo veía cómo él se comportaba y yo lo veía como una persona vacía. Perdida, desenfocada. Totalmente. Totalmente enfocada solo en él. Y él mismo no tenía nada que ofrecerse a sí mismo. Tenía muchos resultados económicos. Pero esos son los ejemplos que yo digo. Si una persona está empezando apenas a tratar de cambiar su mentalidad y tiene eso como referencia, está tomando una pésima referencia. Sí. Pésima referencia. Entonces, yo creería que es el liderazgo. Va a ser una de las capacidades, porque inclusive yo me he dado cuenta, Carolina, que para la inteligencia artificial, nosotros sacar el mayor provecho de ella, tenemos que liderarla. Es exactamente el mismo proceso. O sea, yo le digo a la gente, ¿ves? Vos sabes liderar, sí, entonces usted sabe usar IA. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Créeme que es lo mismo. Algunas cosas cambian porque tenéis que saber cómo hablar y comunicarte, pero en la forma en la que extraigo el resultado, para mí, de la inteligencia artificial es el mismo proceso de extraer resultados de una persona. Exactamente igual. Necesitas buena comunicación, claridad, orden, estructura, paciencia. Necesitas intentarlo varias veces. Todo es exactamente igual con una persona que con la inteligencia artificial. Impresionante. ¿Y qué debería empezar a aprender cualquier emprendedor hoy mismo? Inteligencia artificial. Entonces, un emprendedor debería aprender. Si sos emprendedor desde cero, cerito, inteligencia artificial porque no tenés a nadie que liderar. En el proceso te toca aprender liderazgo. Pero de las cosas que van a ayudar a crecer más tu negocio va a ser la IA. ¿Por qué? Porque la IA puede acelerarte cosas, procesos que vos no tenías ni idea. Nosotros en temas de licitaciones, como te digo, aceleramos con el software procesos que antes le tomaban empresas meses de trabajo a horas. Así de brutal. O sea, no existe nada que te pueda generar esa calidad y a un precio efímero. O sea, vos decís, ni contratando un ejército de personas pudiese ser tan productivo y tan marginal. No se puede. Entonces, la IA te permite apalancarte de cosas. Antes necesitabas un sitio web que alguien te lo creara, lo puedes crear vos solito. De repente te puedes crear unas publicaciones, de repente esto, aquello, un montón de cosas que la IA te puede ayudar. Y la mejor inversión que puede hacer un emprendedor hoy es la suscripción de ChatGPT, de Anthropic o de Claude, de Gemini, de la que te dé la gana, pero paga algo, $20, porque sos un emprendedor. La puedes usar gratis, genial. Pero si sos emprendedor, paga $20 y usala siempre a su versión más inteligente y métele candela a eso, porque ahorita estamos subsidiando los tokens. Se dice que cuando nosotros tengamos que pagar la suscripción real de lo que vale la cuenta de $20 ChatGPT, tenemos que pagar unos $3,000 al mes. Entonces, si ahorita la tengo por $20, claro, ¿cómo no lo voy a hacer si es lo que te cuesta un par de hamburguesas para morirte diabético? Entonces voy a decir, o hipertenso, entonces voy a decir, no tiene sentido, no estoy entendiendo la gran oportunidad que tengo ahorita y cuando se me vaya, como se nos pasaron las .com, los Bitcoin, todo eso, entonces voy a decir, no hice nada. Exacto. Sí, boca abierta, no hiciste nada porque no te dio la gana, porque todo el mundo lo estaba diciendo. Exactamente. Y bueno, como mi última pregunta, imaginemos que dentro de 40 años tus hijos, tus nietos, alguien que de verdad amas encuentra esta entrevista.
¿Qué te gustaría que dijeran de usted cuando ya no estés? Yo quiero que pudiesen decir de mí Ujú, como alguien que le creyó a Cristo. No me interesa nada más. Si se tienen que llevar algo es esto. Jesús es el camino, ujú, es la verdad y es la vida. Yo puedo decir lo que les dé las ganas. Yo hoy amanezco de buen humor y hablo bien. ujú, Mañana amanezco obstinado porque me duele una costilla y hablo feo. Y no estoy para nadie. ujú, Pero Cristo permanece. ujú, La Biblia dice, todo va a pasar, pero Él no. Su palabra no va a pasar. Entonces, si se quieren llevar algo, es que la mejor inversión que podemos tener es, yo hablaba de servicio, sirvámosle a Cristo. ujú, Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es el que me ha permitido a mí hacer un montón de cosas. Dios a través de Él. Entonces, es eso. Si yo no vivo para servirle a Cristo, entonces no sirvo para vivir. Lo llevo un poquito más allá. ujú. Él lo entregó todo por mí, yo estoy dispuesto a entregarlo todo por Él. Yo no soy la persona más cariñosa, de verdad. O sea, a mí me cuesta liderar a personas porque yo soy bastante duro en muchos aspectos. Soy muy duro conmigo mismo. Voy a ser duro con todos los demás. Pero he aprendido a ser amar. Ujú, Pero es porque a mí me amaron primero. Entonces, ¿cómo yo no voy a dar si a mí la Biblia me dice que debo dar por gracia ujú, lo que por gracia recibí? Entonces, yo creería que llévense eso, porque si nosotros aprendemos a rendirle cuentas no a un hombre, sino a Dios, ujú, entonces nos damos cuenta que nuestra vida es transformada porque Dios rompe los esquemas. ujú, Yo digo, no, a mí me gusta más la izquierda, y él te dice, compañero, es directo, no para la izquierda. No, pero es que la izquierda es menos doloroso y la izquierda es más directo. Pero es que vos no estás viendo lo que hay del otro lado, que él sí, él sabe que va a ser bendición para vos. Entonces, no tenés que entenderlo, tenés que hacer caso, sí, obedecer. sí. Entonces, que se lleven eso, mi gente. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ujú, Y no hay nada fuera de él. No existe nada si no es por él. Entonces, mi vida debe estar al servicio de él. ujú. Amén. Bueno, Denis, muchísimas gracias. Realmente para mí es un placer y un honor tenerte acá. Más bien yo no sé por qué no lo había hecho antes. Gracias a Dios tenemos un contacto pues constante. Yo, bueno, junto a tu esposa son amigos de verdad. Entonces para mí es un honor decir eso. Y bueno, que estés aquí, bella. Esto es un espacio femenino, entonces ya me voy a poner a llorar. Y eso mismo, que definitivamente tú eres un hombre con mucha energía masculina. Y a mí en los procesos que Jean-Neri me acompañó, ciertas palabras que fueran directas y que me confrontaran, era necesario. Entonces tú eres de esos amigos de verdad que uno necesita que a veces lo confronte. Entonces muchas gracias por estar acá. No, más bien gracias, Carolina, por la invitación. Y quiero dejar esto como al final. Ujú, El camino de mayor crecimiento personal va a llegar cuando uno se tope con la oportunidad de hacer que otros crezcan. ujú, Eso es todo. Por alguna razón, mientras más das, más recibí. Principio de abundancia. Es difícil de entender, pero háganlo. Salgan un día con hambre en la barriga. Vean una abuelita ahí con dificultad de cargar las bolsas y llevando sol y la pobre señora. Y ustedes con hambre en la barriga, sonándole las tripas, corran y díganle, señora, ¿a dónde va? Y ojalá que te diga, hijo, voy aquí a 5 kilómetros ujú, y llevo 25 kilos, 30 kilos de bolsa y usted quítele esas bolsas de las manos. Esa señora va a ir todos esos 5 kilómetros agradeciéndole y contándole una historia. ujú, Vos vas a ir ahí y te vas a dar cuenta que en todo ese trayecto no te va a doler las tripas, por alguna razón. Yo no te lo puedo explicar, pero por alguna razón vos te salís de tu yo y te conectás a servirle a otra persona y todos tus problemas desaparecieron en ese momento. Y si podemos hacer de eso nuestra normalidad, ujú. entonces vamos a poder vivir una vida de verdadera abundancia. Amén. Bueno, así es. Muchísimas gracias a todos los que, bueno, vieron este episodio. Recuerden suscribirse y nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y también en LinkedIn. Muchas gracias.